Que se saque todo. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan todo por ahí? Gracias por acompañarnos como cada jornada aquí en esta pantalla, en América. Martes, un día intenso fue el que se vivió aquí en la capital federal. Nuevamente la capital federal, la ciudad de la furia. Vas a ver lo que pasó, lo que aconteció. Intereses cruzados, una marcha, una mega movilización y todo el debate pendiente que tenemos en esta gran noche por la pantalla América. Primer informe presentado por ED Makeup. Vamos a ver qué pasó en la movilización, una interna feroz. Y después tenemos también una cámara que estuvo ahí nuestra. Así que todo el debate y todas las imágenes y todo el tema de lo que aconteció en el día de la fecha aquí en este martes intratable. Ese es el hashtag, numeral martes intratable. La marcha del equilibrio. En un clima de tensión entre un sector que no quiere confrontar con el gobierno y las bases que reclaman un paro general, se desarrolló la movilización sindical a Plaza de Mayo. Juan Carlos Schmid estuvo a cargo de darle el mayor equilibrio posible a la protesta. No venimos a levantar la bandera de ninguna candidatura. Venimos simplemente con una demanda central: trabajo digno, salario justo. Es una postura que tiene un diagnóstico equivocado. En la Argentina, en los últimos meses hemos generado empleo formal. La movilización que se cae por sí misma. Volaron botellas y palos, aparentemente fue entre afiliados de los camioneros. Es una pérdida de tiempo. Eso realmente no nos lleva a ningún lugar. Lo que lleva es dialogar, como lo hemos hecho con los sindicatos este año y medio. Muestra el rechazo profundo que hay en la clase trabajadora a las propuestas que ya ha anticipado el gobierno de reforma laboral. 2 de cada 3 argentinos votaron en contra de la Constitución. Este es el escrutinio más claro. Estamos frente a un Estado ausente. Tuit de Luis Petri. Schmid dice que vivimos en un Estado ausente. El gran ausente fue la CGT, que durante 12 años callaron ante la inflación y el impuesto a las ganancias. Todos nosotros también queremos un cambio. Queremos que se cambie la desigualdad. Cuando decían que había menos pobres que en Alemania, se callaban la boca, ¿no? La movilización de hoy perdió sentido porque me parece que tenía más que ver con algunas caras que vimos durante la movilización, que sin duda están en el proceso electoral y que lo que plantean tiene que ver con eso, ¿no? Hoy hay una definición clara de un sector mayoritario dentro de la CGT y es la necesidad de endurecer la posición del movimiento sindical. Un acto muy débil de una CGT totalmente menguada, dividida, fracturada y un acto vaciado. Paro nacional, paro general, que es lo que se necesita en este momento, toda la clase trabajadora. Esta Confederación General del Trabajo ha resuelto llamar el 25 de septiembre para reiniciar un plan de lucha que incluya un paro general. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Viale, buenas noches. A ver, ¿cómo estás? Buenas noches, Santi. No creo que haya sido un acto débil, como dijo Pitrola. Sí podemos discutir largo y tendido cuánto le suma esto al país hoy. Se habla de más de 100.000 personas, acá hay fuentes que dicen incluso más todavía de 100.000. UPCN dice haber aportado 12.000, los albaniles de la UOCRA 15.000, había más de 40.000 camioneros. Digamos, en músculo para mostrar robustez política sobró, había muchísima gente. Los incidentes empañaron todo desde muy temprano. Fueron 2 facciones de camioneros. Estaba la gente de Aguas y Gaseosas, que se dio con todo con la delegación de camioneros de Tierra del Fuego. Y eso era como una postal media anacrónica, ¿no? De hace muchísimos años, por ver quién llevaba más cerca del palco, sí, de los 70, y más la imagen con 80, las cruces es muy fuerte. Las cruces de sí. Malvinas. Ajá. De Malvinas tirándosela, vasos, pie, voló de todo, la verdad. Y eso, la verdad, fue muy triste y daba esta sensación desde lo simbólico, ¿no? Sí. Absolutamente anacrónica. El gobierno salió a contestar, era obvio lo que iba a decir Jorge Triaca, porque mañana se van a conocer las cifras del empleo. Una de las banderas que levantaba la CGT es el tema de la reforma laboral, en contra, obviamente, y cortar con los despidos. Mañana se va a conocer la información del Ministerio de Trabajo, que da un aumento de 186.000 empleos netos en todo lo que es Ministerio de Trabajo, CIPA, etcétera. Y ellos dicen el salario real se está incrementando entre un 8 y 9% comparándolo con la inflación. Cruces, Pimato, ¿cómo le va? Buenas noches. Te muestro una foto, ¿viste? Porque hay otras fotos. Esto fue la marcha de hoy. Yo llegué caminando, me fui caminando, no hubo ningún incidente, eso habrá sido una circunstancia, pero no fue la regla del acto, la desconcentración
tengo selfie sacada en la 9 de julio en medio de la desconcentración. Yo voy solo con una o dos compañeras que me acompañaron. Esta es la realidad. El que quiera ocultar la realidad es como tratar de tapar el sol con una mano. Esta es la foto, esta, sí. Esta es parcial, sí. Pero mirá, acá se muestra Avenida de Mayo, las dos diagonales. Hubo muchos gremios, decía UOCRA, UPCR, no llegaron a entrar a la plaza. Judiciales no llegamos a entrar a la plaza. Fue una concentración que demostró la sensación que tiene una parte importante del pueblo argentino, que son los trabajadores, que no encuentra respuesta. No dice la verdad ni el presidente ni el ministro de Trabajo. Obviamente, ante cada movilización, tampoco la dice el del informe, que no paramos 12 años por ganancia. Esto es una mentira absoluta. Acá hemos discutido con Brancatelli, en aquel momento defendía al gobierno. Esto lo saben todos, es una falla a la verdad, digamos. Nosotros peleamos siempre, le peleamos a todos los gobiernos por los mismos intereses. Yo, con el gobierno de Kirchner, lo apoyaba incluso, hice una huelga de hambre por los 1000 meritorios que había en la justicia, los trabajadores esclavos. Julio, así que nosotros no cambiamos la defensa de los trabajadores. Lo que se discutía ayer, ¿Qué te digo? A ver, pero espera que se le quiero preguntar. Sí. Lo que discutimos ayer, si la metodología, la manera no atrasa un poco. ¿Qué se ha logrado con todo ¿qué esto atrasa? durante tantos años? Lo que atrasa acá Porque el cada país. vez menos laburo, los Pero ¿sabés lo que atrasa? Pero la protesta no atrasa. Atrasa que los gobernantes no dan respuesta a la gente. ¿Para qué Acá el problema en la Argentina hoy? no es la propuesta de los trabajadores, ni la protesta. Acá se llevaron 300.000 millones de dólares de la Argentina, los grupos económicos, y vaciaron. Y hay 1 de cada 3 argentinos pasa hambre en el país. Es pobre. Hay 3 millones de hambrientos. Esto es la realidad. Y la plata se la lleva. La concentración económica genera miseria. Y no son los trabajadores los que se llevaron la plata del país. No son los trabajadores los que generan miseria. Sí. Ayer se dijeron cosas, perdón. Julio, Yo voy a corregir algo. Escuchamos atentamente. Usted recién decía que ahí estaban los trabajadores, ¿no es cierto? Pero son los trabajadores que tienen representatividad sindical, que es un sector de los trabajadores, pero claramente no son todos, lamentablemente en la Argentina. Y también usted decía recién que había una inexactitud respecto de que no durante el gobierno, los 12 años previos no habían parado o no habían protestado. Bueno, también hay que recordar que la CGT estaba fracturada y estaba la CGT de Antonio Caló, que era una CGT afín o adicta o chupamedia, o como quieras decirlo, de la Casa Rosada. Y el paro fue en el final del gobierno de Cristina Kirchner por el tema de ganancias y efectivamente ahí concluyeron las distintas CGT. Pero si no vamos a construir un relato que no es. 2012, el 15 de diciembre de 2011, 5 días después que Cristina Kirchner asumiera con el 54% de los votos, nosotros en la cancha Huracán, en el Día del Camionero, Moyano dio la agencia social, hizo una ruptura pública con el gobierno. No digamos, a ver, contemos la historia completa porque fue hace muy poquito, entonces lo podemos recordar. La CGT estaba fracturada, había una CGT opositora y una CGT oficialista. Pero eso pasó muchas veces. Nosotros siempre peleamos. Siempre peleamos. Pero Julio, perdón, nosotros le peleamos a Menem, le peleamos a De la Rúa. Santi, una cosa, es verdad, Julio. Y Moyano estuvo, y Moyano en un momento se fue, y fue un error grave de Cristina Kirchner, creo, en su momento. El tema es, ¿qué solución encontramos? Porque la mayoría de ustedes... ¿Solución? No, escuchame un segundo, escuchame un segundito. Porque venís con tus fotos, venís con tu mundo, y hay cosas que nosotros... No vi con mi foto. Bueno, son las fotos del acto de hoy. Y las fotos de acá, porque igual, también pongamos todas las fotos, no tengo problema, ponemos todas las fotos del acto de hoy. Los incidentes existieron, el acto se tuvo que adelantar otra vez por los problemas, en el anterior los reputearon por poner la fecha, no sé qué historia, en este hubo un orador solo, para mi gusto, muy flojo. La imagen del sindicalismo argentino, Julio, tenés que reconocer que es flojísima. Por supuesto que hoy esto puertas adentro a ustedes les sirve porque tienen que dirimir un poder. Pero hay unos que están comiendo con triaca, unos que van a la plaza, otros que no van. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es la solución de un gremialismo argentino que tiene un 3% de imagen positiva, donde la mayoría son ricos, no te estoy poniendo a vos en ese lugar, ante un mundo donde la tecnología, donde la robotización está cambiando? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Además del paro, la marcha, tirarse cruces y agredir gente. Bueno, te voy despacito. Primer punto, vos hablabas de ayer. Ayer se dijeron muchas inexactitudes. Algunas las aclaré hoy por radio con Willy Cohen,
que me dio la razón. Otras, cuando se habla del valor del salario y la carga empresarial, se dijo una gran mentira. Se dijo que 70% por sobre lo que cobraba el trabajador tenían que pagar los empresarios. Eso es inexacto. Primer punto, que la ley de obras sociales así lo dice, todo lo que se paga se considera salario diferido. Perdón, de cada 100 pesos que cobre en bruto un trabajador, al trabajador se les cuentan 18 pesos y el aporte empresarial es 22 pesos. Quiere decir que sobre 100 pesos 50. Es 22% y no 70%, lo que se dijo acá. Esto hay que decirlo bien, porque se tiran cifras 46, y parece que el trabajador es el responsable de la crisis de Argentina. Pero es que nadie aparte somos todos trabajadores. Ya voy, Julio. Ahora, primero que acá todos somos trabajadores, del primero al último. Así que no nos enfrenten con trabajadores porque todos estamos en la misma situación. No, yo digo lo que se dijo ayer. Lo que todos queremos es encontrarle la manera. Yo lo que digo es, desde que uno ha nacido, que ve siempre la misma postal. Claro. Y mucho, y no lo digo por usted, Julio, pero muchos sindicalistas, ayer, hoy y seguramente siempre, va a sacar la bandera de los laburantes y uno los ve cada vez más ricos, laburantes cada vez con más necesidades, ¿no? Hay de todo como en todos lados. Ahora, me parece que lo que decían muchos compañeros ayer, que esta manera, en un país que está en crisis, y es evidente, es obviamente que está en crisis, digamos, no es la salida. ¿Cuál es la viabilidad para un país que está en crisis? Más paro, más piquete, más cortes, digamos, siéntense, arréglenlo, a ver si... Pero yo te digo una cosa, vos dijiste obras sociales. Ese es el punto. Macri acaba de echar a un funcionario de Lingeri que manejaba las obras, esto pasó recién, que manejaba las obras sociales. Luis Servino lo sacó y lo reemplaza con Tarico, un hombre de Triaca. Noticia de último momento que va a caer mal en el sindicalismo. Otra cosa por la cual muchos sindicalistas, no Julio, lo corro para que no haya animadversión ni mucho menos, la intervención de 4 sindicatos. Pone en alerta a los gremios. SOMU, Caballo Suárez, Canillitas, con todo lo que pasó con Plaini, Seguridad Privada y Azucareros. Y después la discusión que dabas vos, los trabajadores hoy, ¿están bien representados o no? ¿Hay un atraso en la representatividad sindical? Caras que yo veía hoy. Gerardo Martínez, Batallón 601 de la dictadura, Santiago Wocra. Lingeri, que te lo acabo de mencionar, investigado en la causa Odebrecht hasta las manos por el tema de coimas de la famosa planta de Aysan Paraná de La Palma. Andrés Rodríguez, que le dicen el Centauro. ¿Por qué? Porque tiene una colección de caballos pura sangre y es miembro de la Sociedad Rural Argentina. Estos sindicalistas, no todos, no lo nombro a Julio, estos sindicalistas que estoy mencionando, más varios más, ¿son dignos representantes de la clase trabajadora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Primero, el gremialismo argentino está atrasado efectivamente. Lo que no debe utilizarse como argumento para desproteger a los trabajadores. Vamos a ponerlo en claro. Claro. Segundo, cuando hablamos de la reforma laboral, a los trabajadores? Cuando rechazamos la reforma laboral, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué hace falta una reforma laboral para mejorar la situación de los trabajadores, no para empeorarla? El sistema sindical argentino atrasa porque utiliza solamente 2 elementos, el salario y el conflicto. Los únicos 2 elementos que utiliza son el salario y el conflicto. No hay propuesta. Te equivocás. No hay propuesta. No hay propuesta. No hay preocupación por el futuro del trabajo humano. Yo no escuché a ningún dirigente sindical. Cuando digo que no hay propuesta, digo no sé. Dejemos la guitarra, los políticos agarran la guitarra. Déjame hablar, hermano. Déjame hablar. Déjelo terminar, Julio, sí. Digo, no hay propuestas convertidas en convocantes, en bandera de lucha. No las hay en términos de futuro. ¿De qué querés discutir? Pone un tema, ¿de qué querés discutir? ¿Cómo no? ¿Cómo solucionás el problema? El perfil productivo. Te hago la pregunta. ¿Qué querés pedir? ¿El modelo industrial? Te hago la pregunta. ¿Qué querés pedir? ¿Me dejás hacer la pregunta a mí? Sí. ¿Me contestás la pregunta? ¿A mí no te la hacemos mismo? Sí. Te digo, ¿ustedes tienen alguna idea de qué va a pasar con el trabajo humano dentro de 20 años? De 5. ¿Ustedes tienen idea? ¿Ustedes han convocado a los trabajadores para discutir ese tema? Por supuesto que estamos capacitando. Yo no lo escuché. ¿Alguno de los que está presente escuchó esa decisión? No, ni una idea. Eso? Si acá ni siquiera discutimos cómo paramos el hambre de la gente que está muriendo de hambre en Argentina. No uses acá el la hambre, gente está muriendo de hambre. el hambre como excusa. No, el hambre no espera. ¿Cómo solucionás el hambre vos que sos político? El hambre que es real para ¿Cómo mucha gente. solucionás el hambre vos que sos político? Yo te digo cómo solucionar el hambre.
Adelante, Juan. Hacelo, soltá el gobierno. Primero, es cierto que hay hambre en la Argentina. Es cierto que a partir de la década de los 90 la desocupación se convirtió en un problema estructural en la Argentina. Es cierto, y me hago responsable, que la crisis del 2001 agravó esa situación. Por lo tanto, todo eso es cierto. Lo que no es cierto es que simplemente enunciando los planteos se pueda solucionar el tema. Acá hay que elaborar políticas concertadas, políticas de Estado. Porque hay problemas muy graves. Y por supuesto. Yo digo, un problema de hoy es el hambre. Pero si vos estás en el gobierno, que nos convoquen a discutir eso. Déjame terminar, hermano. Que nos convoquen. Hay un primer tema que es terminar con el hambre en la Argentina. Ese es un problema político, yo te digo. Este es un problema político, es un problema de distribución del ingreso. Y te está hablando alguien que no defiende el libre mercado y que defiende la intervención del Estado para distribuir la riqueza. Pero digo, la creación de riqueza es tan importante como la distribución para terminar con el hambre. La reforma de la política impositiva, la reforma de la política salarial, la reforma de la legislación alrededor de las pymes, todo eso contribuye a terminar con el hambre. Pero lo que te planteo, y eso no se discute en el gremialismo argentino, es qué pasa con lo que está viniendo en el mundo entero. Vos, perdóname, no, ¿vos leíste la encíclica Laudato Si? Pero, del Papa Francisco. Bueno, ahí te lo plantea. Está en juego pero la humanidad. Pero el problema no son los trabajadores. El problema es la tecnologización que deja a la gente en el camino. A ver, Chiche. Ahí está el planteado, la Laudato Si. Hay una inutilidad metodológica en el tema de las marchas y las concentraciones. Es una inutilidad metodológica. Ahora, negar, como dice Casella, que los sindicatos no hablan del laburo futuro es falso. Eso es falso. Me consta que trabajan en cosas muy serias, en proyectos muy serios, muchísimos sindicatos. Hoy hablé incluso con Acuña, uno de los secretarios generales del CGT, y lo planteó él, el tema de la robótica, el tema de entender todo eso. Es falso que no estén trabajando en eso. Ahora, que no tienen solución, que no tienen resortes para hacerlo, es otra historia, Casella. Pero trabajan en serio, ¿eh? A mí me sorprendió. Para un poquitito, lo que yo dije fue que no convierten eso en bandera convocante. Puede ser. No lo exhiben, no lo muestran. Prefieren trabajar sobre el salario y sobre el conflicto. Sí. Perdón, ¿puedo contestar la Débora? Alberto, sí. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? A ver, ¿Cómo anda? Quiero su visión de todo lo que nos está pasando, ¿sí? A mí hay que tener en cuenta algo fundamental, que se ha establecido como un relato de decir, bueno, el sindicalismo es una rémora. Esto viene de la época de Kirchner, ¿no? Que él sostuvo, Cristina, que era una rémora el sindicalismo. Sin embargo, tenemos que observar los hechos objetivos y ver que el sindicalismo es una de las estructuras de la sociedad civil. Y una estructura que cumple una función social importantísima, como se puede observar por sus distintas tareas. Esto que dice Chiche, que se ocupan, los sindicatos se ocupan hay sindicatos que se ocupan del trabajo eventual, hay sindicatos que se ocupan de tener universidades, colonias, etcétera, etcétera. Están trabajando en la sociedad civil, no están trabajando. Nosotros siempre hacemos un salto entre la sociedad civil y el Estado. Entonces hay cosas que son de la sociedad civil y se las atribuimos al Estado. Cosas del Estado se las atribuimos al... El sindicalismo no depende del Estado. O por lo menos no tendría que depender. El sindicalismo es un producto, como los partidos políticos, de la sociedad civil. Y ese es el ámbito donde se tiene que mover el sindicalismo. Se tiene que mover en la sociedad civil. Ahora, ¿qué pasa? Yo traje, imitándolo a Johnny, que es el que más estudia acá, me parece, traje unas estadísticas sindicales. Tiene todos los archivos también. Sí. Bueno, este no lo tiene. No, este no lo tengo. Miren qué pasó. Está más tecnologizado. Pero un dato que, ya que estamos hablando del sindicato. Usted sacó la... Está bien. Dice, en el 2003 había 1.700 sindicatos. Esto se divide, esto es la dirección de obras sindicales, ¿no? De sindicatos. Los sindicatos con personería gremial, con inscripción gremial y con trámite. 1.700. En el 2014... 4.600 sindicatos. Esto puede dos cosas. O que había un plan por parte del gobierno del kirchnerismo que los sindicatos que se oponían le creaban más sindicatos. Por ejemplo, yo conozco el caso de camioneros que tenían un sindicato y le crearon 10 sindicatos más. Pero por otra parte muestra también otro aspecto,
que no sea cosa que el sindicato sea una forma de vida también. Estamos, como hay tantos partidos políticos que son una forma de vida de aquellos que ocupan el rol sindical falsamente. Sí, por favor, Gravi. No, a mí lo que me parece más interesante es cómo cambió este país en 6 meses. Comparemos lo que pasó con la primera marcha que hizo la CGT en el peor momento probablemente de imagen del gobierno, 6 meses atrás. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Con incidentes mucho más graves, bueno, condenar los incidentes, pero no mover ninguna ficha. ¿Y cuál es la respuesta hoy del gobierno? Inmediata. Ante una marcha tan popular como la otra, el gobierno le dijo, no te preocupes, yo te redoblo la apuesta, te saco a la persona que controla las obras sociales, que es tuya, te la borro de un plumazo y pongo la mía. Este es un gobierno que ahora está jugando fuerte en serio, que cree que con el aval que le dio en las PASO puede salir a jugar fuerte. Salió a jugar fuerte contra Freiler la semana pasada, sale a jugar fuerte contra el sindicalismo. Ahora, me parece el dato más relevante. ¿Qué es mover esa ficha? Costa. Sí, 2 cosas. El reclamo, me parece que son reclamos justos de salario y de la generación de trabajo. Me parece que ese es un reclamo no solamente de los trabajadores, sino que también de toda la sociedad, sí. Y la política también lo ha tomado en este sentido. Yo creo que el camino, me parece que este camino, como decía Chiche, no es el de la confrontación, no es la manera de poder resolver parte de los conflictos. Hemos iniciado un camino de diálogo con diferentes sectores. Por ejemplo, en ESMATA se juntaron, se discute, se ve la competitividad de la industria, se hacen modificaciones. ¿Para qué? Para generar más trabajo, para mejorar los salarios en función de la productividad. Lo mismo se hizo con el esquema del negocio petrolero. O sea, con el petrolero, con los hidrocarburos no convencionales, se discutió, se modificaron, se hicieron concesiones de ambos lados y se va avanzando buscando que vengan más inversiones y mejorar la cantidad de trabajo. Me parece que este es el camino de dialogar, de ir buscando, porque las industrias van variando. Hay industrias que son mucho más competitivas, que tienen mayor producción y otras no. Con respecto al tema, si hoy hay más o menos trabajo, yo también hice mi tarea, ¿no? Muy bien. 2013-2014, 6.100.000 trabajadores. Este año, ahora, 6.200.000 trabajadores. Hay un problema de trabajo, la economía no está generando trabajo. Empleo registrado, que suma el trabajo formal, pero también los monotributistas, los autónomos, las casas particulares y el sector público, y monotributo social. Ha crecido un 1,5. Salario, cuando devaluó Kicillof, bajó el poder adquisitivo de los trabajadores un 5% y en el 2015 le subió un 2%. Ahora, en el 2016, cuando se hizo el ajuste de tarifas, también impactó en los trabajadores, bajó 5,2%, 2,2 mejoró en el 2006 y en este año ha mejorado un 2,2. Para un minuto, porque quiero también llevarlo, ya que lo está Kicillof, quiero a dar un poco el pantallazo de lo que fueron las caras kirchneristas de hoy también, cómo se filtra la política directamente en esta movilización, no directamente. Y acá lo tenemos a Juan Marino, que es dirigente nacional del Partido Piquetero. ¿Cómo te va, Juan? Te escucho, por favor. Bien, bueno, antes que nada, antes de entrar me llamaron compañeros de San Miguel. Brevemente comento que hay 22 familias del barrio Obligado de San Miguel que están siendo amenazadas para que las van a desalojar porque quieren construir un camino que va directo al country Buenos Aires Village, que es el country que fue denunciado por evasión fiscal de Macri, y sencillamente solidarizarnos con ellos, pedir si en algún momento pueden tener un espacio en el programa y que se ocupe el gobierno nacional, provincial y municipal de darles una solución habitacional a las 22 familias del barrio Obligado de San Miguel. Sobre el tema de la marcha y su vínculo con la política, me parece que en primer lugar hay que escuchar lo que fue el discurso de Schmidt hoy en la marcha, que representó a los 250.000 trabajadores que se manifestaron, donde dijo algo que me parece muy importante, que dijo, en primer lugar, que el sindicalismo argentino y la marcha de hoy rechaza una escalada militar en América Latina. Creo que eso es un pronunciamiento fundamental. Y lo segundo que dijo también muy importante es que las recetas del Banco Mundial y el FMI ya han llevado a nuestro país a un desastre. Y lo ha dicho sobre la base, obviamente, de que tuvimos la semana pasada la visita de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, y el presidente del Banco Mundial. Entonces creo que acá hoy ha quedado claro, en Argentina, después de la elección, después de las PASO, donde quedó clara la polarización política entre Cristina y Macri, bueno, ahora quedó clara la polarización social. Y hoy tuvimos una CGT y sindicatos unidos, incluyendo a las organizaciones piqueteras y populares, en la calle de un lado, y del otro lado un gobierno que defiende
un vínculo directo con el Banco Mundial. Juan, ¿vos crees que hay mucha gente Entonces, para completar, pensando en la militarización de América y en el tema de lo que dijo Schmidt tan brillantemente? Completo la idea. Entonces, lo de Schmidt es importante porque, en primer lugar, lo que tiene que quedar claro acá es que con el Banco Mundial el país no se soluciona. Con el FMI el país no se soluciona y con Trump el país no se soluciona. Pero vos de hecho, y con esto completo, nosotros como partido piquetero que formamos parte hoy de la manifestación, nos colocamos claramente como partido del lado de la CGT. Macri se coloca del lado del Banco Mundial y hoy lo dijeron muy bien en la manifestación, y esto es lo segundo que creo que es importante decir, también lo señalaba Julio, es el problema que hacen los partidos políticos, porque hoy los sindicatos dejaron en claro que quieren solucionar esta situación. Ustedes son parte del movimiento de Milagro Sala. Nosotros somos Frente por por la dignidad del trabajo de la Milagro Milagro Sala. Sala. Sí, por favor. No, me parece que el muchacho, con su afán de justicia social y demás, que es muy respetable su postura, tiene unas confusiones importantes. Primero, ¿vos sabías que el Banco Mundial financia importantísimos proyectos de desarrollo en el Chaco y en zonas tremendamente afectadas, donde el Estado argentino, incluyendo el Estado que vos apoyaste, no existió? Vos sabés que el Banco Mundial es fundamental hoy y no se puede analizar las políticas como vos las analizás desde el punto de vista de los años 70, que atrasa y que además está fuera de contexto. Es actual. Segundo, el Banco Mundial y el FMI son los que están llevando a la quiebra a Europa y se llevaron a la quiebra a América Latina. No, a mí me parece que es tentador por ahí para el gobierno mostrar esta foto porque fideliza a su gente, pero no coincido con lo que decía Pablo y Débora. Arriba del escenario hoy me parece que inteligentemente la CGT, más allá de todas las cuestiones, causas abiertas, corrupción y todo, que indefectiblemente tiene que avanzar, pero la CGT está tomando una agenda que tiene que ver con el 35% de trabajo no registrado y que no tiene representación. Un poquito dormido, ¿no? Lento, porque ¿cuánto hace que están? Lo que estoy, digamos, pero igual estoy... Parece que pegaba una siesta. Pero lo que estoy tratando de hacer un análisis que va más allá de la coyuntura política y partidaria. No se tapen porque se escucha todo. No hay peor ciego el que no yo me quiere entero ver. de todo. No hay peor ciego el que no quiere ver. ¿Sabés que me encantaría, Julio? Te lo digo en serio, que te preocupas tanto. ¿Por qué no pagan ganancias en un contexto de crisis brutal? Ustedes, los que están dentro del ámbito judicial, se dejan de jorobar y aportan. El trabajo en vez de estar de pico. Tiene que pagar el juego. Bueno, paguen ustedes también. El juego. Vos como gobierno aceptaste el juego. Que pague el juego. Yo que gobierno que pague el juego y paguen ustedes también, hermanos que viven en otro mundo. El trabajo no es ganancia. Ya sé, pero paguen ustedes también. No tiene que pagar ningún trabajador. Perdón, Florencia. Ningún trabajador lo que debe decía es pagar que más nada. allá, y en serio estoy tratando de hacer un análisis porque la verdad que simplificarlo es un error, me parece, en términos de... Quizás porque se siente a la defensiva, la CGT está tomando una agenda que nunca tomó, que es la representación de los trabajadores no registrados. Hay un 35% de la población que no está registrada, que no es esta banda que se están peleando, digo, que no es la ortodoxia sindical. Entonces, interesante el análisis como para analizar justamente el gobierno, que no va a ser tan simple pegarle a un sindicato porque los trabajadores de la economía popular, los barrios de pie, el movimiento Evita y todo lo que representan a la economía popular no registrada, o sea, que no tienen empleo formal, que no aportan a la jubilación, que no tienen obra social, están siendo representadas. Hoy Schmidt, la mitad del discurso era el discurso de Grabois, del movimiento de trabajadores de la economía popular. Grabois, perdón. Entonces, lo que quiero decir es, simplificar en las trompadas de los camioneros me parece que es un error táctico. A ver, sí, claro, por favor, sí. Buenas noches, Santi. Me parece que todas las posiciones son válidas, me parece que es respetable el derecho a manifestarse y que hay que respetarlo y hay que promoverlo. Creo que la postal de hoy atrasa 20 años, en eso la verdad que coincido. Creo que sí fue... La política atrasa 50. Gracias. Creo que sí fue las PASO de la corporación sindical. La política tuvo sus elecciones hace unos 10 días. Los sindicatos tienen que pujar entre ellos también por sus internas y sus posicionamientos frente al gobierno, frente a los desafíos económicos, a las posibles reformas laborales, previsionales, que si las habrá o no, estamos por discutirlas. Como decía hoy Paulo también, había una parte del sindicalismo almorzando con Triaca, lo escuchamos a Pitrola diciendo yo vine a la marcha, pero esto de la CGT no existen. Digo, todo el mundo está mostrando la baraja y creo que, aunque fue menor en el marco de toda la gente que fue, esta pelea entre camioneros tiene que ver con eso. Yo no la leería en clave política.
Hay pujas por ver qué lugar va a tener la CGT, quién va a comandar eso, qué va a pasar cuando este mamarracho del triunvirato se termine, que fue una transición, si se vuelven a dividir, si se mantienen unidos, qué pasa con los movimientos sociales dentro de esa interna. Una interna corporativa que tuvo un plafón y un motivo respetable. Por favor, que tenemos una cámara. Ya voy. Tenemos una cámara intratable que estuvo ahí, registrando un poco algunas imágenes, algunas postales, algunas fotos. Mira. Quedó demostrado que miles de trabajadores somos parte del 66% que no estamos de acuerdo con este modelo económico. Que le dejen de escribir el diario Irigoyen al ministro y vaya a recorrer la fábrica. No hay todavía decidido un paro. Veremos los próximos pasos. ¿Qué mensaje quieren dar hoy? No, que hay cosas que este gobierno propone para el futuro que los trabajadores no están de acuerdo y nosotros acompañamos ese reclamo de que no haya flexibilización laboral y de que no haya más ajustes. Salvo que lo haga por un decreto, no creo que por ley pueda sacar ninguna flexibilización laboral. El gobierno está interpretando mal lo que pasó en las elecciones, pero bueno, tendrán que sacar sus propias conclusiones. De nuevo los trabajadores salieron a la calle. Yo creo que es bueno que el pueblo se exprese y diga lo que siente. Ojalá que el gobierno escuche. ¿Hay alguna posibilidad que Moyano apoye a Cristina? Álvaro Moyano tiene actitudes combativas que los acercan a nosotros. Vienen con una reforma laboral imprevisional que nos va a perjudicar. Hay política represiva, no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo tomó los comentarios de Triaca y de algún otro funcionario que dijo en la época que se decía que había menos pobreza que en Alemania? No se abría la boca, no se reclamaba. Les encanta lo de Alemania, les encanta repetir eso, pero tienen que mirar el país en el que están gobernando. ¿Qué pensáis de los dirigentes que se juntaron con el gobierno? Que le explican a sus trabajadores, porque esta política económica, seguramente a los dirigentes que comieron ahí con el ministro, sus trabajadores están padeciendo pero déjame hablar, están padeciendo este modelo económico. Bueno, a ¿Puedo decir algo? Por favor, yo voy Las presencias políticas, algunas, no todas, me parece que mancharon el acto. Siempre manchan políticamente para mal. Verlo a Axel Kicillof ahí. Yo me acuerdo las cosas que decía Kicillof cuando ellos hacían el paro. Efectivamente, la CGT Moyano, no la CGT Caló. La CGT Caló estaba en silencio. Las cosas que decía Kicillof, Aníbal Fernández, Capitanich. Me acuerdo cuando Capitanich decía que eran enviados de los fondos buitre a hacer los paros. Kicillof, por ejemplo, decía: el paro no se entiende. Se armó un fetiche con el tema de impuesto a las ganancias. Y me acuerdo cuando Sergio Palazzo, que hoy estuvo el jefe de la bancaria, decía: Kicillof es un gorila, encabeza una avanzada sobre los sindicatos. O Moyano decía sobre Kicillof: está enfermo ese muchacho, no sabe lo que dice. Quiere que la devaluación la paguen los trabajadores. Por eso, ver algunas figuras que antes repudiaban al sindicalismo llama la atención. Y un dato de último momento muy cortito. El gobierno acaba de echar a Ezequiel Sabor. ¿Quién es? El secretario de Trabajo. Recién dijimos que el gobierno está haciendo cambios en la Superintendencia de Servicios para la Salud, el manejo de las cajas de los sindicatos, las obras sociales. Sacan un hombre del INGERI. Me están confirmando en este momento que también el gobierno echa a Ezequiel Sabor de buena relación con los sindicatos. Como decía Gravia, Ezequiel es un Sabor gobierno... es palo del gobierno, ¿eh? Pero, no es palo de los sindicatos. Pero un dialoguista. Obviamente, soy del gobierno, pero con buena relación con los sindicatos. Esto muestra que Macri Lo que está mostrando es lo que decía Gustavo, que Macri, envalentonado por las elecciones, está jugando fuerte. Me da la sensación que no salimos más. Me da la sensación que no avanzamos más. Porque hay un problema importante en los trabajadores. Olvídense de la pelea interna de los camioneros. Se agarraron 30 contra 30 a los palazos, que es triste, pero es una interna de ellos por una posición a ver quién está delante del acto. Dejemos de ver si había político del kirchnerismo en la marcha y qué decían durante el... Digo, hay un problema real. A los laburantes también les preocupa la modernización, también les preocupa el cambio de máquinas por ser humano, también les preocupa la pérdida de laburo, la pérdida salarial. Entonces, como argentinos, kirchneristas, no kirchneristas, macristas, ¿por qué no dejamos de romper un poco y vemos cómo solucionamos y cómo le damos soluciones a la gente? ¿Por qué si Macri dice, perdóname, así no vas a ningún lado, ¿por qué no? Diego. Esto no fue un paro, esto fue una movilización. ¿Por ¿Por qué si el presidente apenas termina una marcha de 100.000, 250.000 personas, dice que es una pérdida de tiempo?
que quiere dialogar. Y Piumato dijo hace un rato que nos convoque. Entonces, ¿qué? ¿No hay convocatoria? No hubo ni traspaso de mando acá. Vos hablas de dialogar, es lo que yo estoy diciendo. Pero por eso nos quedamos con lo anterior, estamos ahora con una problemática. Yo estoy pidiendo diálogo desde que arrancamos este programa. Me parece que la solución está entre todos. Yo cuando Bueno, digo, porque digo, gobierne quien gobierne, estos problemas van a seguir estando. Este gobierno va a pasar en algún momento. Va a venir otro. Mira, pasa lo mismo, ¿vieron con el tema de los piquetes? El tema de los piquetes, lo mismo que levanta la bandera ahora es lo que se estaban quejando hace un rato atrás. Y los problemas van a seguir estando, ni hablar de problemas estructurales profundos. Me parece que la solución está entre todos. Hay que escuchar, hay que dialogar, consenso. Pero perdón. Ahora te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo de consenso. Mirá, el año pasado, cuando salió la ley que planteaba la doble indemnización para los despidos, el gobierno la veta y llama a una reunión a empresarios y trabajadores. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a esa reunión. Hubo un consenso, como vos decís. Hubo un acuerdo que por 6 meses no iban a haber despidos. Ni los empresarios lo cumplieron, ni el gobierno hizo nada para hacer cumplir a los empresarios. Pero el tema es generar laburo, pará. Hubo un acuerdo... Trabajo necesitamos. Perdóname. Sí. Hubo un acuerdo que no se cumplió. Vos estás hablando de consenso. Segundo, llega el fin de año. Hay planteo del bono. Muchos gremios el año pasado perdieron 10 puntos frente a la inflación. 10 puntos de salario. Hubo una reunión. No se planteó cosa de locos. Se planteó un bono. Casi algo para poder pasar la fiesta. Una engaña pichanga, diría yo. Bueno, hubo acuerdo. Convocó el gobierno, empresarios y trabajadores. Hubo acuerdo. No lo cumplieron los empresarios, el gobierno no hizo nada para hacer. Entonces... hay el problema, cuando uno sienta hablar y acuerda, hay que cumplir los acuerdos. Los romanos decían, pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos. Propuestas que el amigo Casella nos sobran. Nosotros venimos de una concepción sindical, de una concepción sindical, que primero está la defensa de los trabajadores. Mejorar las condiciones de vida. Ahí Vuela decía bien, los hoteles, la acción social, todo. Y las mafias sindicales, y tercero, porque digo, hablamos de los sindicatos, participar del modelo de sociedad que aspiramos. Y las mafias sindicales, pues está bien, estamos hablando de los sindicatos de este modo casi altruista, que no dudo que deben existir, muchos dirigentes sindicales que tienen esa vocación, pero a mí me gustaría recordar, por ejemplo, que el gobierno eligió como táctica combatir lo que ellos llaman las mafias sindicales. En abril de este año de 2017, después de la movilización que había hecho justamente la CGT, el presidente Macri eligió, no es ninguna novedad, como lógica de construcción de poder la confrontación. ¿Con quién? Con las mafias sindicales, por ejemplo. Hay mafia política, entonces hay mafia económica. El gobierno elige qué interlocutor. Por ejemplo, elige confrontar con Baradel, porque puede ser que fidelice su núcleo duro. Le dijo a Gerardo Martínez de la UOCRA en la Casa Rosada, queremos ir contra las mafias sindicales. Y los sindicalistas también tendrían que hablar, en todo caso, de cuáles y quiénes son esas mafias sindicales. Nosotros denunciamos a las mafias empresariales. Te vuelvo a decir, yo te doy un ejemplo, mirá. Vos hablas de mafia. Al gobierno anterior, me parece bien procesado, la procesaron a la presidenta y al ministro de Economía por el dólar futuro. Una entrega para el país. A la semana de asumir este gobierno, pagó 70.000 millones de pesos a los que especularon con el dólar futuro. ¿Quiénes eran? A vos, periodista, ¿te mostraron la lista de los que recibieron esa plata? ¿Eso no es una mafia? ¿Por qué no lo dice la lista? Bueno, pero asumir la propia. Se van a tirar la mafia de uno con la mafia de otro. Pero asumir la propia. 70.000 millones de pesos, Débora. No son monedas. En un país donde hay 3 millones de hambrientos, 70.000 millones de pesos. No tenemos derecho los argentinos a saber la tuya. quiénes se enriquecieron con eso. Pero sin exceptuar, perdón, señor, sin exceptuar. Eso no es mafia. Pero perdón, eso no es mafia. perdóname. La política del dólar futuro de Cristina y los que compraron beneficiándose de información es pésima. Pero pará, no me grites. Pero también asumí, que en tu sector, Julio, no, pero no hay ¿qué problema? 70.000 millones de pesos te estoy hablando en un día. Pero yo lo que te digo es lo siguiente. Eso que está muy... ¿Cuánto cobra por el endeudamiento externo? Frenar un minutito. Eso que está muy mal no exceptúa que del lado tuyo, de tu mostrador, haya muchísimos tipos que son impresentables para la sociedad argentina.
que tienen 3 puntos de postura positiva, porque la gente no los banca, no saben de qué viven o cómo viven. Hace 8.000 años que están en el pero cargo. Pero vos sos periodista, sí, no sabés la lista. Sí, no sabés la lista. La lista tuya también la sé. La lista tuya también la sé. La lista tuya también la sé. Minuto, porque le hemos dicho 20 veces la lista. Sí, adelante. Estamos en la lista por enésima vez, no pasa nada. Sí, repetila. Nicolás Caputo, José Torello, Gustavo Lopetegui, Mario Quintana, Miguel Galucho, ex CEO de YPF. Hay de todos lados, Diego. Hay de todos lados. Hay mucha gente de Cambiemos. El 97% de Cambiemos. Diego, tranquilo, porque estamos todos muy nerviosos. Está muchos empresarios amigos de Macri, el vicejefe de gabinete, el otro vicejefe de gabinete, que compraron por $3 millones, $310.000. Ahora, pregunto, ¿eso quita lo que estaba preguntando Paulo? ¿Que se puede hablar de una cosa sí y de la otra no? Hablemos de esto como propone Julio, que le salió 65.000 millones de pesos a la República Argentina. Y hablemos del Caballo Suárez, que le salió 100 millones de pesos al SOMU. Eso es plata que perdieron. A ver, sí. El sindicato de los marítimos. No. Señor, un minuto. Te contesto. No, Pimato. No puedo contestarle. Ahora le va a ¡Cálmate! Por favor. Te contesto. Julio, ¿me permitís? No quiero, ¿por qué tanto ¿Puedo decir grito? una cosita? Vos dijiste pacta sunt servanda. Sí. ¿No es cierto? Los acuerdos se hacen para ser cumplidos. Yo fui ministro de Trabajo. Convoqué a la conducción de la CGT para normalizar el movimiento sindical argentino. Pactamos una norma que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación. Y se realizó todo un proceso de normalización. ¿Vos te acordás? Sí, por supuesto. Fue un acuerdo. Fue excelente esa norma. Fue pactado y cumplido. A partir de ese pacto cumplido, tuve 13 paros generales, muchachos. Hay una dinámica. Un paro fue por la democracia. Perdón. Hay una dinámica del conflicto sindical que hay que prevenir porque perjudica a los trabajadores, porque es una dinámica de superestructura y no de base. Yo soy un defensor del sindicalismo como estructura democrática de defensa de los sectores de menores ingresos. Yo defiendo el sindicalismo y creo que como ministro demostré que lo defendía. Pero digo, este sindicalismo actual, igual que esta política actual, no están a tono con lo que el país necesita. El país necesita política de Estado, el país necesita pensar en el futuro, el país necesita salir del aprovechamiento, como los 65.000 millones, es un caso típico de aprovechamiento, pero es un aprovechamiento compartido entre quienes crearon la tentación y quienes aprovecharon. Pero la cifra más dramática. La cifra más dramática. 6 años tenemos un proyecto de país con 21 puntos. La cifra más dramática. Tenemos política en todos los sectores, tenemos propuestas en todas las áreas. Para todo. Corte, mandame un corte, si no va a hacer algo. Es imposible. Somos, ¿cuántas? 20 personas acá. Necesitamos que hablemos todos, Julio. A ver, sí. A ver, porque Chiche si no... Hace 10 años, por favor, hace 10 años empecé a seguir un número, que es la población económicamente activa de la Argentina. En 10 años la población creció 10 millones de personas. Pero preguntame cuánto creció la población económicamente activa. 0. 16 millones de personas trabajan en el país. 16 millones de personas en un país que tiene 44 millones de habitantes. Hace 10 años trabajaban 16 millones de personas. O sea, no se genera laburo. No hay laburo. Es un bien escaso el trabajo. Cada vez hay más gente y cada vez hay menos laburo. Y nadie discute eso. Ahora, Santiago, yo me pregunto, ¿no? A ver, yo estoy dispuesta, no hay ningún problema, lo hemos hecho 150 veces en este programa. Hablemos no solamente de la lista de los que compraron el dólar futuro y se beneficiaron. Hablemos de por qué el presidente, por ejemplo, sacó al Procurador General de la Nación, lo cambió. Hablemos del conflicto de intereses, que es el eufemismo con el que ahora se llaman a los casos no esclarecidos respecto del tema del correo. Hablemos del sobreseimiento de Arribas en tiempo récord. Hablemos del sobreseimiento de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Hablemos de todo, Julio. Pero explíquenme ustedes, como representantes de los sindicatos, cómo puede ser que un señor como Zanola, cuando lo fueron a detener, nada más ni nada menos que por la mafia de los medicamentos, que no es solo dinero, son vidas humanas, gente que murió como consecuencia de ese entramado, lo fueron a buscar en un departamento de Puerto Madero que no costaba menos de $1,5 millones. Explíquenme ustedes cómo puede ser que Moyano tenga el patrimonio que tiene. Expliquen los sindicalistas qué pasó con tantos casos de corrupción vinculados con
dirigentes muy reconocidos y que llevan 20, 30 o más años dirigiendo sus propios sindicatos, donde una línea interna sindical quería presentarse para renovar esas conducciones y era imposible porque era borrada inmediatamente a fuerza de usted ya sabe qué cosa. Entonces, hablemos de todo. Yo le pregunto por los sindicatos, porque usted es representante sindical. Si usted fuera miembro de Cambiemos, yo le estuviera hablando de los Panama Papers, de Michetti, de Arribas y del Correo. Mira, un tema clave que ahí tiene la responsabilidad el poder político. La autoridad de aplicación son el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, en los años de democracia, salvo los primeros años, jamás garantizaron la democracia sindical en los sindicatos. Vuela te dio una cifra. ¿Cómo se multiplicaron los gremios? Porque lo que se trataba es que en lugar de garantizar gremios fuertes, para eso tiene que haber democracia sindical. Si hay una lista vaya a presentar una lista interna en un sindicato. Vaya a presentar una línea interna a Barrio Nuevo. Vaya a presentar una línea. El gremio compitiendo contra un oficialismo. Nadie nació con el gremio. Y se quedaron 30 años sentados en la misma silla. Nadie nació con el gremio. Yo tengo democracia interna y te invito a que presencies la elección del gremio. El año que viene toca y te muestro todas las elecciones que tuvimos en nuestro gremio, cómo muchos gobiernos jugaron en contra para armar oposición porque no se bancaban dirigentes que defiendan a los trabajadores como yo lo defendí siempre. ¿Me entendés? Así que te invito, te doy está bien información su gremio, cuando y el sea. resto Pero te no estoy sea tan dando la explicación. autorreferencial. Te estoy dando la explicación. El problema son los ministerios de trabajo, son los gobiernos, que siempre prohijaron determinado tipo de conducción sindical que les era funcional a los gobiernos de turno. ¿Me entendés? Como los gestos que comían ahora con el ministro Triaca. Yo por eso, yo he propuesto, porque Facundo Moyano discutía una ley, yo le propuse que la autoridad de aplicación dejara de ser los ministerios de trabajo, que no garantizaban la democracia interna, y pasara el control de las elecciones sindicales a la Cámara Nacional Electoral, a la justicia electoral, para garantizar transparencia en los procesos. Le contestó sobre eso, pero Piumato... No se modifica a las 8 de la mañana. Perdóneme, Piumato, ¿y la contradicción entre dirigentes ricos y trabajadores pobres que le marcaba muy bien Débora? Eso, no lo sé. Vos decís, dirigentes pobres. Sí, no, los camioneros tienen sueldo altísimo. Sí, la misma vida que Moyano no cree. Pero para tener una casa de 2 millones de dólares... Mira, yo vivo con el sueldo... Perdón, yo vivo con el sueldo de mi puesto en tribunales. Tengo licencia gremial y me pagan, soy jefe de despacho. Preguntale a tu hermana, que sabe los cargos que tienen. Y preguntale a tu hermana quién soy yo. ¿Cuánto gana usted? Porque era prosecretaria de la justicia. La justicia te puede decir quién es Julio Piumato en la justicia. Así que cada uno sabrá... Julio, a ver, perdóname. Por favor, un minuto. No quiero hablar, vení. Yo lo que sé es que, y me duele decirlo, porque tanto en otro gobierno, ahora también pasa, siempre en la Argentina hay alguien que se beneficia con que todo esté mal. Digamos, hay gente que siempre termina ganando. Y no salimos nunca. A ver un filósofo necesito. ¿En algún momento encontraremos entre todos la salida? Yo calculo que sí. Lo que pasa es que acá la producción, que me parece el programa, se equivocó porque lo invitaron a Piumato, que casualmente es uno de los pocos dirigentes que no es cuestionado en nada. No puede ser cuestionado porque es un hombre que habla con lo que tiene. Entonces es muy difícil que nosotros hablemos de sindicalismo con alguien que es un ejemplo que no puede ser cuestionado. Yo creo, para responderle allá a Casella, que yo también soy ministro de Trabajo, pero en una provincia. ¿Cómo en una provincia? Los sindicalistas han adquirido dos virtudes que no están consideradas en ningún libro de moral. Y estos sindicalistas que son los que hacen esta realidad. Primera virtud, la ocasión. Ustedes saben cuál era el kairos, que decían los griegos. Era la ocasión, que decía, a la ocasión la pintan calva. ¿Por qué? Porque contaban los romanos que venía la ocasión con una espada pelada y con un mechón en la nuca. Entonces, si uno la quiere agarrar la ocasión por delante, se corta el brazo. Hay que dejar y atrapar la ocasión. Por eso dice, a la ocasión la pintan calva. Entonces, estos hombres, estos sindicalistas que hace tantos años, como hacen muy bien notar Débora, tantos años que están en el poder, tienen primero esa virtud, el kairos, es decir, la ocasión. Aprovechar la ocasión como sea. Nunca se les va a pasar
Nada. Y cuando terminan una convención colectiva de trabajo dice, bueno, pero el espejito del botiquín me falta, no se termina. Y la otra, tampoco virtud considerada como virtud por los manuales de ética, es la epimeleia. Se lo digo en griego, la virtud del cuidado. Entonces, ¿por qué están en los gremios tantos años? Porque en general el sindicalista que se conserva en el poder es un sindicalista que vuelve a su lugar de trabajo una vez por semana. ¿Y por qué? Porque va a regar la quinta, va a cuidar el lugar de donde surgió. Porque ellos están con un permiso gremial. Si él no va a los juzgados, se queda sin base. Pero, espera, ¿me entienden? ¿Quién perdió hoy, Johnny? Sí. ¿Quién perdió hoy? Sí. Y mirá, con lo que estoy viendo que acaban de nombrar al nuevo secretario de Trabajo, me parece que se rompió la relación del gobierno con muchos sindicatos con los que hasta ahora había una relación fluida. Básicamente los que estuvieron. Por ejemplo, camioneros. Macri y Moyano tuvieron una relación muy recontra privilegiada. Sí. No me animo a usar la palabra socios porque se van a enojar mucho Macri y Moyano. Pero desde la camiseta de Independiente hasta la cuenta de camioneros en el Banco Ciudad y otras cosas más, la relación Moyano-Macri era muy aceitada. Me acaban de dar el nombre del nuevo secretario de Trabajo para que anote Julio y otros más. Se llama Horacio Pitrau. Pitrau. Vos tal vez lo conocés. Director de asociaciones sindicales del Ministerio de Salud. Me lo definen, yo no lo conozco, como un duro. Puro, me ponen el que fue contra Piumato en judiciales, no sé, tal vez Julio lo conoce, pero me dicen que esto, más lo que yo te decía antes de las obras sociales, es redoblar la apuesta en un momento post-marcha. Esperen que hay muchos temas para hoy, se quedan los invitados. Hoy ganó la dignidad. Hoy ganó la dignidad de un pueblo que en la calle lucha por sus derechos. Julio, eso que se vio ahí, eso no fue nada digno. Toda esa gente, pero eso es algo. Eso no es cualquier. Eso es toda gente que vos la conocés, usted la conoce y la podían sacar del sindicato. Eso no sirve. Esos tipos, perdón, yo no te interrumpí una sola vez, Piumato, callate la boca y escúchame a mí ahora. Nunca te interrumpí, déjame hablar a mí. Sé educado vos. No, en serio te digo, vos no me parece a mí. Si esta gente que está haciendo eso es parte de la amenaza sindical. Son tipos que andan con palos, que andan enmascarados, que andan a los golpes. Y yo he visto gente en Corrientes, por ejemplo, un tipo que se compra un camión para llevar su propio cordero de un lado para el otro, patoteado para que se asocie al sindicato de la manera más horrible. Entonces, esa gente es la que se usa para esas cosas. Ese sindicalismo se tiene que terminar. Eso no, yo sé que no tiene nada que ver con vos eso, porque vos no sos así. Pero esa gente que está ahí no está de casualidad, esa gente forma parte de patotas, de barra bravas, que forma parte del sindicalismo hace muchísimo tiempo, y hasta que no se termine eso, es un tema muy difícil de hablar. Yo creo que una cosa, Un minuto, yo creo que, cortísimo,